Vamos a realizar a continuación el ejercicio de sobreescritura de métodos en Java. El objetivo es crear un programa para poner en práctica el concepto de sobreescritura de métodos en Java. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto ejemplo sobre escritura y lo vamos a depositar en la ruta mostrada. También vamos a crear una clase llamada ejemplo sobre escritura y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a crear una clase llamada empleado y la depositamos en el paquete ejemplo sobre escritura. Damos clic en finalizar. Y como siguiente paso creamos una clase llamada gerente y la depositamos en un paquete con el mismo nombre llamado ejemplo sobre escritura. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a modificar nuestro código. Vamos a codificar nuestra clase empleado.java. Podemos observar que esta clase la vamos a depositar en el paquete ejemplo sobre escritura. La clase es pública y se llama empleado y va a tener dos atributos de tipo protected, uno llamado nombre de tipo string y otro sueldo de tipo double. Recordemos que el modificador de acceso protected tiene la intención de que las clases hijas puedan acceder directamente a este tipo de atributos o métodos marcado con este modificador de acceso. Como siguiente paso creamos un constructor también de tipo protected, con el objetivo de que las clases hijas puedan acceder directamente a este constructor. Así que es el constructor protected y recibe dos argumentos, uno de tipo string llamado nombre y otro de tipo double llamado sueldo. Y básicamente los vamos a utilizar para inicializar los atributos tanto de nombre como de sueldo respectivamente. Como siguiente paso vamos a definir un método llamado obtener detalles. Este es el método que se va a sobreescribir pero en la clase hija. Aquí únicamente lo estamos definiendo en la clase padre. Así que observamos la firma de este método, es público, el tipo de retorno es un string, el método se llama obtener detalles y no recibe ningún argumento. Y básicamente el contenido de este método es que regresa el nombre y el sueldo de cada uno de los atributos de este objeto. Posteriormente agregamos los métodos get y set para cada atributo. Así que agregamos los métodos de getNombre, getSueldo y setSueldo como se muestra. Cualquier problema con la codificación de esta clase pueden dar clic en el nombre del archivo. Sin embargo, se les solicita codificar línea a línea este código. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase gerente. Podemos observar que esta clase se encuentra en el paquete ejemplo sobre escritura. Esta clase se llama gerente, pero ahora esta clase extiende de la clase empleado. Es decir, que recibe algunas características definidas en la clase empleado. Y las características que heredamos directamente, según hemos definido en la clase empleado, serán los métodos públicos y los métodos de tipo protected. Como siguiente paso, esta clase gerente agrega un nuevo atributo, el atributo de departamento, el cual es privado y de tipo string. Posteriormente agregamos un constructor, este constructor es público y recibe tres argumentos, un string llamado nombre, un parámetro llamado sueldo de tipo double y otro parámetro llamado departamento de tipo string. Y podemos observar que en este momento estamos haciendo uso del constructor de tipo protected de la clase padre. Y debido a que lo definimos como protected, desde la clase hija lo podemos acceder directamente. Sin embargo, recordemos que la clase super debe de ser la primera línea definida en el constructor. Para cualquier duda del uso de la palabra super, pueden consultar el curso de fundamentos de Java. Así que una vez inicializado los atributos de la clase padre, inicializamos el atributo de la clase hija, el atributo de departamento. Y como siguiente paso, vamos a sobreescribir el método heredado de la clase padre. Así que respetando la firma del método de la clase padre, en este caso public, string, que es el tipo devuelto, el nombre se llama obtener detalles y no definir ningún argumento, entonces estamos sobreescribiendo el comportamiento del método de la clase padre. Así que podemos observar cómo podemos acceder directamente al atributo heredado debido a que se declara. Aquí podemos observar otra característica ya que estamos utilizando atributos de tipo protected.
y podemos observar que en esta clase hija podemos acceder directamente a los atributos definidos como protected de la clase padre. No es necesario utilizar los métodos get y set de estos atributos, sino que debido a que son definidos como protected, podemos accederlos directamente. Esto es más una continuación del tema de modificadores de acceso, para que vean también un ejemplo práctico de este modificador de acceso protected. Y finalmente concatenamos el atributo definido en esta clase, este nuevo atributo llamado departamento. Así que observamos que el contenido definido en este método obtener detalles, la única diferencia es que estamos agregando el nuevo atributo llamado departamento. Y básicamente con volver a agregar este método dentro de esta clase hija, lo que estamos haciendo es sobreescribir el comportamiento de la clase padre y por lo tanto el método de la clase padre se oculta. Sin embargo, si quisiéramos mandar a llamar el método todavía de la clase padre, tendríamos que utilizar la palabra super.obtener detalles. Y de esta manera, con la palabra super, podemos acceder a los métodos ocultos de la clase padre, ya que ha sido sobrescrito por este método, pero todavía es posible acceder a los métodos de la clase padre a través de la palabra super, debido a que esta es una clase hija y super hace referencia a la clase padre. Y por último, lo que hacemos en esta clase es agregar los métodos get y set para el atributo de departamento. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo, sin embargo se les solicita codificar línea a línea esta clase. Por último, vamos a modificar nuestra clase ejemplo sobre escritura. Esta clase es la que vamos a ejecutar, por lo tanto agregamos un método main, public static void main, y recibe un arreglo de cadenas. Posteriormente creamos un objeto de tipo empleado, indicamos los valores de nombre y sueldo respectivamente y mandamos a llamar el método obtener detalles. Hasta este momento todavía no se hace la llamada de sobrescritura al método, ya que estamos únicamente utilizando la clase padre. Y como hemos comentado, para utilizar el concepto de sobrescritura debemos utilizar un tipo de la clase hija. Sin embargo, podemos poner en práctica que el método obtener detalles con un objeto de tipo padre funciona sin problemas. Y como siguiente paso, ahora sí vamos a poner en práctica el concepto de sobrescritura. Vamos a definir una nueva variable de tipo gerente y creamos un nuevo objeto. Indicamos los valores de nombre, sueldo y departamento. Y por último, mandamos a imprimir a través de este nuevo objeto gerente, mandamos a llamar el método obtener detalles. Y en este momento es cuando se aplica la sobrescritura, ya que este método gerente, en caso de que no se hubiera agregado nuevamente el método obtener detalles a esta clase gerente, se mandaría a llamar el método de la clase padre, obtener detalles. Sin embargo, debido a que en esta clase hija llamada gerente agregamos nuevamente el método obtener detalles, entonces se dice que se está sobrescribiendo el comportamiento de la clase padre y por lo tanto el método que se manda a llamar es el método definido en la clase hija, es decir, en la clase gerente, y se oculta el comportamiento del método de la clase padre. Vamos a ejecutar nuestro código para observar el resultado. Así que en este primer caso únicamente se está mostrando el nombre y el sueldo, pero debido a que no tienen las características de la clase gerente, no se muestra el departamento. Esta es la llamada a un objeto de tipo de la clase padre. Y como siguiente valor lo que observamos es un objeto de tipo gerente, y observamos que en este caso tenemos el valor de departamento. Es decir, que se mandó a llamar el método definido en la clase gerente, y por lo tanto este método sobrescribe el comportamiento definido en la clase padre. Como tarea extra del ejercicio, se deja probar con el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También probar con distintos valores y verificar el resultado. Como conclusión del ejercicio, hemos puesto en práctica el concepto de sobrescritura de métodos en Java. Hemos visto cómo la sobrescritura es un concepto sencillo pero poderoso en la programación orientada a objetos, por lo que su aplicación y su entendimiento nos permitirá avanzar más rápidamente en el aprendizaje del lenguaje Java.